Amén. Amén, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche. Amén. Donde el Señor nos da la oportunidad de volvernos a encontrar con una nueva porción de la palabra de Dios, donde recibiremos también las enseñanzas, las instrucciones del Señor para con nuestras vidas. Amén. En esta ocasión, pues tenemos la presentación bajo el título Para recordar, que la encontramos en el Salmo 38. Amén. Y en este día, pues yo quiero que oremos al Señor para que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija y la gracia de Dios sea sobre cada uno de nosotros al escuchar su santa palabra. Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Dios, en esta noche porque tú nos das este privilegio de que podamos compartir tu santa palabra. Bendícenos, Dios, capacítanos, Señor. Espíritu Santo, ministra a cada corazón, a cada vida. Dios del cielo, que cada uno de nosotros reciba la edificación tuya en este día, conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, pues tenemos aquí uno de los 7 salmos penitenciales, llamados así por los cristianos antiguos. Los primeros cristianos de los primeros siglos, estudiando la palabra de Dios, llegaron a definir y a encontrar que había, por ejemplo, estos 7 salmos que conllevan a momentos de profundidades, como por ejemplo, se llaman así porque en ellos predominan los sentimientos de conciencia, de pecado y de constricción, que alternan con llamados a la misericordia de Dios. Entonces, como todos los demás salmos, cuando conocemos el fondo histórico que lo originó, se nos hace más familiar y más fácil entender a aquellos otros de los que no sabemos. Es decir, cuando los conocemos, cuando sabemos el fondo que originó uno de estos salmos, que ya de paso era el salterio o el salterión, como le decían después en griego, amén. Era el himnario de los antiguos santos, amén, donde cantaban, oraban, adoraban a Dios, invocaban al Señor utilizando estos salmos. Siempre han sido fuente de bendición para todos los creyentes, e incluso la iglesia cristiana de todos los tiempos ha utilizado los salmos con más énfasis que cualquier otra porción de la palabra de Dios, de la Biblia. Los salmos son para todos nosotros, pues, una fuente de bendición, donde hallamos todas nuestras necesidades cubiertas. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Y cuando uno conoce el fondo histórico de lo que originó ese salmo, pues se hace mucho más cómodo, más práctico tratar, estudiarlo, encontrar más fuentes de información. Amén. Cuando uno los conoce bien, que si uno no sabe en qué se inspiró el autor de ese salmo. Así que gracias al Señor que todo esto es también palabra de Dios. No podemos olvidar que tenemos que tratar como tal la palabra del Señor, porque ya sabemos que, por ejemplo, este salmo, estamos tratando aquí, está lleno de pesares y de lamentaciones desde el principio hasta el final. Amén. Pero su título lo dice todo: para recordar, para recordar. Así lo hizo David, aquel profeta que se supo inspirar en Dios para hacer las cosas. Amén. Dice que para recordar indica que jamás debemos olvidar. David jamás se olvidó de las cosas que le pasaron, de los errores que cometió,
y de cómo Dios lo libró y los perdonó. Amén. Lo llevó a perdonar, y esto pues nos da a nosotros que no debemos de callar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Ahí está el quiste del asunto, en que todo esto nos enseña, nos orienta, nos instruye a nosotros y nos insta a que nunca dejemos de meditar y de hablar y de decir las cosas que Dios ha hecho para con nosotros. Dice, pues el amor de Dios puede ser manifestado de forma dolorosa, pero es para a la postre hacernos bien. Amargamente se lamenta el profeta David aquí de haberle fallado al Señor, porque ya sabemos que todos los pecados que nosotros cometemos, aunque sea contra nuestro prójimo, son pecados contra Dios. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta, y interesante tener esto pendiente en nuestra vida, de que nuestra vida tiene que estar momento a momento acorde con la voluntad del Señor. Dice, es interesante que Él no se justifica, más bien reconoce que solo Él es culpable de todas sus faltas y que todas las enfermedades y sufrimientos le han venido de ahí. Así que le han venido de esta porción de este salmo. Vamos a proceder a leer por lo menos algunas partes de este salmo. Amén. Salmo 38, para que veamos este contexto también histórico, donde hay tantas cosas aquí por aprender. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. No hay sano en mi carne, no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y ando, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Amén. Dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Qué era todo lo que este hombre que había pasado? ¿Dónde se originó todo esto? Bien, debiéramos de ver que en el segundo libro de Samuel se registra la historia que originó este mal. Y fue que David, ya sabemos que se enamoró de una mujer casada, que no era su esposa. Ahí empieza el primero de todos sus pecados. ¿Dónde comienza todo esto? Bueno, empezó básicamente en la vagancia de él. Cogió un tiempo de vacaciones, y en esas vacaciones le dio rienda suelta a la carne. El creyente pudiera que tome un tiempo de vacaciones, pero nunca tomar vacaciones sin Dios, porque es un peligro mortal cuando nosotros nos alejamos de Dios. Y lo digo así, hermanos y amigos, porque tomando en cuenta la capacidad de este hombre, David, un hombre extraordinario, un hombre que dice la Biblia que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Así que era un hombre que andaba con Dios, y todos los salmos y escritos que encontramos de él y todas las historias que encontramos de este varón nos indican a nosotros que verdaderamente fue un hombre de Dios, pero tuvo un tiempo de descuido, y nosotros tenemos que tenerle cuidado al descuido, a la vagancia. Cuando nosotros estamos
lejos del servicio, de las actividades, de lo que es envolverse en las cosas de Dios, pues el enemigo fácilmente nos presenta un plato diferente y cuando usted viene a ver, pues está cayendo en un negocio turbio o en un grado de pasión indebida, amén, o cuantas cosas hay en este mundo que son atractivas y que están ahí rodeándonos a nosotros cada día. Como le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta. O sea, el pecado está ahí siempre rondando, rondando a cada uno de los hijos de Dios. Pues los hijos de Dios tenemos que tener suma cautela en toda nuestra manera de vivir. Y este hombre pues cayó en pecado con una mujer ajena y ya sabemos que después quiso ocultar ese pecado y trató de hacer que se confundiera el hijo que le iba a nacer, de que se creyera que era de su verdadero esposo, pero el verdadero esposo salió mucho más fiel que David, era un hombre de Dios, que amaba a Dios y amaba a su pueblo, amaba a su congregación, amén, y dijo que no, que él no dormiría ni estaría en paz mientras sus hermanos, compañeros estaban en guerra en otros lugares, amén. Y esto pues dio parte a David de que dijera, bueno, pues yo lo voy a mandar a matar para que ya así se oculte esto y yo me quede bien. Pero no fue así, hermanos. Fíjense qué pasó. Él llegó a hacer todas esas cosas, pero Dios no permitió que esto se quedara tapado. Esto entonces viene la consecuencia de que Dios inmediatamente le mandó a un profeta o a otro profeta le mandó Dios, a este profeta que le había fallado a Dios. E inmediatamente, fíjese cómo dice aquí la palabra de Dios en segundo libro de Samuel, capítulo 12, el verso 9 dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Observemos, hermanos, que fue grave el pecado que David hizo, pero en la gravedad de ese pecado, Dios le dijo lo que iba a ocurrir. Ese pecado conllevaba a la muerte, pero dice la Biblia que Dios tuvo de él misericordia, porque él inmediatamente fue confrontado por el profeta, se lanzó en humillación, en lloro, en gemir delante de Dios y en búsqueda de la misericordia de Dios. Y la Biblia dice que Dios no desecha al que se humilla delante de él y le ruega con ruegos sinceros, con ruegos verdaderos. La Biblia nos da esa garantía que aún la persona que ha cometido el mayor de los pecados, si esa persona se arrepiente, se humilla, confiesa su pecado y se aparta totalmente de ese pecado, Dios lo perdona. Eso es una de las maravillas que Dios tiene para con todos nosotros. Porque el crimen o los crímenes que cometió este hombre en este caso y era para no poder vivir más, pero Dios le dijo, a través de Natán le dijo, Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Cuando lo vio tan humillado, porque él se lanzó
dejó de comer por muchos días, ayunando, llorando. Amén. Dice la Biblia que se envolvió en aquel llanto, amén, de lágrimas y de ruego delante de Dios, de que tuviera misericordia de él. Y Dios tuvo misericordia. De todos modos, Dios le dio también su castigo. Y el castigo de él fue que 4 de los hijos de David murieron también violentamente. Ejemplo, el niño que le nació ahí a esta mujer, a Betsabé, murió inmediatamente unos cuantos días después de nacido. Amén. Y después encontramos que un hermano, hijo de David, mató a otro de sus hermanos. O sea, Absalón mató a Amnón. Después se levantó, amén, otro y mató a Absalón. Y entonces ya van 3 muertos. Y después Adonías se levantó y también en contra de David. Amén. Y bueno, lo mataron también en pleno pleito. Amén. Y contienda. Que la espada se le levantó a la casa de David. Dios le dio ese castigo. Amén. Por el pecado que había cometido. Y fíjense que Dios lo había perdonado y lo había llevado a un grado ya de volver a tener misericordia de él. Pero como bien nos dice aquí el pastor Stamps, hace un comentario muy oportuno para todos nosotros con relación a este salmo, a lo que había pasado. Miren lo que dice aquí este varón. Dice, David está consumido por una sensación de la desaprobación divina. Su cuerpo está agobiado por la enfermedad y le faltan las fuerzas. Sabe que sus sufrimientos es el resultado o son el resultado de su propio pecado necio. Acepta su castigo, confiesa su pecado y acude a Dios en busca de ayuda y de salvación, porque estaba descarriado. Necesitaba reconciliarse con Dios también. Ahora, sigue diciendo el comentarista aquí, el pastor Stam, él dice, el salmista pone de relieve 2 consecuencias de cometer grave pecado después de conocer al Señor y haber recibido su misericordia. 2 cosas. Número 1, la ira y el juicio divino. Dice, la enseñanza de que Dios siempre perdona y olvida el pecado sin jamás castigar al creyente arrepentido no es una enseñanza bíblica. Dios siempre te hace pagar las consecuencias. O sea que no se va limpiecito. El que falló sabe que de alguna manera va a tener que pagar la consecuencia de eso. Dice, pudiera pasar tiempo antes de que el pecador arrepentido vuelva a experimentar el favor de Dios. Aún después del perdón, pudiera haber consecuencias temporales que se prolonguen por meses o incluso por años. Quiere decir que cuando se cometen faltas, o sea, nosotros podemos acudir a la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios es grande, es muy inmensa, es grande el amor de Dios para con nosotros. Pero ¿qué ocurre con todo esto, mis hermanos? Que nosotros vemos que las consecuencias del pecado pues se mantienen, se quedan ahí. Por eso lo más prudente es uno cuidarse, cuidar la moral, cuidar la ética, cuidarse uno, hermanos, de vivir siempre en ese combate contra el enemigo, contra la carne, contra el mundo. Amén. Porque son 3 enemigos que nosotros tenemos de frente permanentemente para hacernos daño. Y es ahí donde nosotros podemos cuidarnos de ver estas cosas que van a estar viniendo y que van a estar pasando a la persona, hermanos, que no debieran, no fuera necesario que esto pasara. Ahora dice aquí que hay otro punto más, porque él habló de 2. Primero la ira y el juicio divino, pero también nos habla aquí del dolor corporal y la angustia mental. O sea que estas 2 cosas llegarán como consecuencia
del pecado. Hay que cuidarse del pecado, hay que cuidarse de uno hacer lo malo, lo que a Dios no le agrada, porque vamos a pagar consecuencias caras luego. Dice, el pecado ocasiona pesada carga y sufrimiento al transgresor. Dios pudiera permitir una grave enfermedad o incluso la muerte como resultado de la iniquidad. Amén. O sea que pudieran venirnos situaciones difíciles, hermanos, y nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, vemos que allí hay un caso, hay el caso de Ananías y de Zafira. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Que estas personas pecaron contra Dios, pecaron contra el Espíritu Santo. Y esta gente no fueron castigados con algo simple, fueron castigados con la muerte. Por eso aquí el pastor Stam hace énfasis en esto, donde hemos de tener tanto cuidado, hermanos, porque las consecuencias del pecado pueden llevarnos hasta la muerte. Dios puede permitir que una persona muera. Amén. Y hay muchos casos, muchos ejemplos en la Biblia, en la palabra de Dios, donde encontramos que muchos individuos por cometer falta contra Dios, amén, se enfermaron o se murieron, sufrieron consecuencias graves en la vida, amén, de todas clases. Así que observemos esto, hermanos míos, que por ejemplo en Primera de Corintios, capítulo 11, los versículos 29 y 30, miren la enseñanza que nos da aquí el apóstol. 29 y 30 dice: bendito y alabado sea el Señor. Miren cómo nos da aquí esta palabra. Dice, porque el que come, dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 11, 29 y 30, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. O sea que necesitamos examinarnos, dice el apóstol continuamente. Dice, si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hemos de vivirnos juzgando, examinando nosotros, uno mismo, autoexaminando. Porque aquí hace un aclarando en el apóstol de personas que vienen a la mesa del Señor sin tomar en cuenta que estamos en la presencia de Dios, y necesariamente, hermanos, cada día tenemos que vivir una vida de santidad, una vida de pureza, haciendo un esfuerzo que si alguien falla delante del Señor, sea tratando de hacer las cosas bien hechas, pero no que por gusto o por descuido nosotros caigamos en ese delito. Pero fíjense, hermanos, que en este salmo, por ejemplo, este salmo, pues, que es fruto de esa confesión. Hay otros salmos más, como ya hemos dicho, son 7 los salmos penitenciales, pero este y 2 salmos más, como es el 32 y el 51, se refieren básicamente a ese gran pecado que David cometió. Y él allí clama delante del Señor y gime delante de la presencia de Dios. Y nos ha dejado este salmo bajo ese título, para recordar, es decir, para que no se olvide, para que tengamos pendientes, hermanos, que las consecuencias de fallarle a Dios son graves, son muy, pero muy graves. Y él, aquí en medio de este malestar, de esta enfermedad, de este cargo de conciencia, porque tiene de todo a la vez, cargo de conciencia por lo que hizo, porque sabe que lo hizo mal, amén, pero a la vez está pagando situaciones de que él sabe que sus enfermedades le han venido como consecuencia de todos esos males que él le causó a toda esa familia, porque destruyó familias completas, destruyó hogar. Son cosas tan feas, hermanos, que las consecuencias de eso, pues, estaban ahí pendientes, amén. Y él recalca delante del Señor y dice, gimo a causa de la conmoción de mi corazón.
Mi corazón desfallece, mi corazón está conmovido, conmocionado. Oye, y dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos, todas mis quejas, Señor, están delante de ti. Y mi suspiro no te es oculto, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Era una situación de extrema gravedad, sin fuerza, sin amigos, ya se le habían ido los amigos, se le habían ido su gente, la gente que lo amaba, que lo quería. Se sentían mal también por lo que había hecho y vemos que no tenían el deseo de ayudarlo. Dice, y aún los ojos, la vista se le ha ido, amén, ha caído como una ceguera sobre él, amén. Dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado, como dijera el profeta Job cuando pasó por aquella prueba que vivió, amén. Amigos y gente de él se alejaron, lo dejaron solo. Amén. Porque cuando uno cae en desgracia, pues ya sabemos que precisamente por eso es que está en desgracia, porque también todo el mundo lo ha abandonado. No tiene nada, no tiene salud, no tiene amigos, amén, no tiene a nadie que estén con él allí. Y entonces dice más, dice, los que buscan mi vida arman lazos. Y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraude todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Dice, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Aleluya. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Qué lindo, hermanos, que vemos a este hombre invocar a Dios en esta forma. Sabe que no tiene amigos, que sus enemigos están fuertes, sabe que está combatiendo y que él está débil, que está a punto de caer, amén, pero está confiado en Dios, está confiado en el Señor y gime delante del Señor y le pide a Dios, no me desampares, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme. Hermanos, y los que miraron a él, por eso es que él lo dijo en otro salmo, los que miraron a él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados, porque Dios oye nuestros clamores, Dios oye nuestras oraciones, nuestra humillación, Dios la ve y Dios sabe, hermanos míos, amén, el tipo de corazón con que cada uno de nosotros le busca siempre. Dios nos bendiga, hermanos, Dios nos ayude. Repasemos nuevamente este salmo del principio hasta el final y estas causas que dieron origen a este salmo, hermano, también hay que revisar todo esto y uno mirarse en ese espejo de la palabra de Dios, que la Biblia dice, el que quiera estar firme, nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que quiera estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga, ponga atención, amén, y no caiga, amén. Amén. Que el Señor le bendiga a todos. Gracias, hermanos, por estar en esta conexión. Amén. Observando y comentando todos estas enseñanzas y dándole ánimo a otros e invitando a otros a que también escuchen palabra de Dios para edificación de nuestras almas.
Amén. Que Dios le bendiga a todos. Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Dios mío, en este momento, Padre Celestial, mira aquellos que están clamando a ti, aquellos necesitados, Dios mío, por alguna enfermedad, por algún pecado que han cometido, Señor, o que cualquier cosa que se haya hecho en contra de tu voluntad, Dios mío, cualquier decisión que hayamos tomado que no sea de tu agrado, Dios mío, y hayamos hecho cosas difíciles, Señor, ten misericordia de todos nosotros. Te necesitamos, Señor. Sin ti nada tenemos, ni a ninguna parte podemos llegar. Bendice, Señor, a tu pueblo y guarda a tus hijos, Señor, cada día, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que el Señor nos siga bendiciendo y que la paz de Dios, pues, abunde en nuestras vidas cada día. Amén.